nuestros pastores, el pastor Toño y la pastora Paola del Río. En este momento no se encuentran, pero pronto ya estarán con nosotros. Y en medio de eso me dieron la encomienda de poder compartir la palabra esta mañana. Así que es un gozo, pero también es una responsabilidad, y espero que Dios nos pueda hablar el día de hoy, ¿verdad? Creo que no dije lo de los niños, pero ya se fueron, ¿verdad? Lo bueno que ya lo saben. Feliz Día del Padre a los papás, ¿verdad? Qué chido que se pueda festejar. Es mi primer Día del Padre que festejo, ¿verdad? Pero felicidades a los papás. Es una laborcilla, o sea, es una chambita. Pero bueno, no vengo a hablarte de eso, aunque quizás sí un poco. Y quiero que me acompañes, por favor, en tu Biblia al libro de Lucas, en el capítulo 15. Lucas capítulo 15. Vamos a leer un poquito y luego vamos a orar. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Del 11 al 32. ¿Listo? Dice así: Jesús también les dijo: un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo, gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven comenzó a pasar hambre. Entonces buscó un trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que se alimentaban los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a su casa. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con brazos y besos. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a todos los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese tu hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. Y el padre le contestó: pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana. Padre, yo te pido, Señor, que
uses mi vida para compartir lo que creo que tú has puesto en mi corazón, Señor, y que todos en esta mañana, Señor, podamos reconocer, amado Dios, lo que quieres hablarnos el día de hoy. Padre, bendícenos, amado Señor, y que seas tú en medio de todo lo que hablaremos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y uno de los aspectos más importantes en la vida de una persona, sin duda, es la paternidad. Y quiero aprovechar el día para hablar acerca de la paternidad. Y es algo que no podemos ignorar, pero sí es algo que es muy sencillo perder su significado. Y en este pasaje que acabamos de leer, algunas versiones de la Biblia dicen la parábola del hijo pródigo. ¿Tu Biblia dice eso? Mi versión, la versión que te acabo de leer, dice el amor del Padre. Y nos damos cuenta en este pasaje que cuando hablamos de este pasaje nos enfocamos mucho en hablar del hijo. El hijo que se va y que regresa y que se gastó todo el dinero, pero muy poco hablamos del Padre. Pero para mí lo más importante de este pasaje no es tanto la reacción del hijo, sino la respuesta del Padre. Y el versículo 25 del capítulo 15 de Lucas que acabamos de leer muestra lo que considero es lo que el padre hace con su hijo. Y dice: cuando el hijo mayor estaba trabajando en el campo y regresó y escuchó lo que estaba pasando, dicen que se enojó porque el padre jamás había hecho eso con su hijo mayor. Viene su hijo menor y gasta todo lo que le dio su padre, y entonces regresa y le dan absolutamente todo. Pero dice el hijo mayor: pero cuando yo que he estado aquí todos los días, nunca me he ido, he estado yendo a trabajar, me mato trabajando en el campo, papá, yo nunca te he faltado el respeto, yo siempre he estado contigo, nunca me has dado absolutamente nada. Y entonces el padre le responde algo que para mí es impresionante. Le dice: hey, hijo, tú siempre has estado conmigo. Hey, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Pero ¿cómo no íbamos a hacer fiesta si tu hermano estaba como muerto y ha vuelto a la vida? Y esto me da a entender algo, que muchas veces, muy probablemente, hay hijos que puedan estar en casa. Hay hijos que se puedan sentar en la mesa del Padre. Hay hijos que puedan disfrutar de las bendiciones del Padre, pero no entender verdaderamente la paternidad. Es posible estar en la casa del Padre, es posible servir en la casa del Padre, es posible estar cerca del Padre, pero no conocerlo. Podemos haber pasado toda nuestra vida en la iglesia, cercanos a Dios Padre, dentro de la casa, sirviendo, atendiendo a las mesas, predicando, teniendo un grupo conexión, haciendo lo que sea que hagas, pero muy probablemente nunca conocer a Dios Padre. Y esto nos hace tener un espíritu de orfandad aún dentro de la iglesia. Esto no sucede allá afuera, esto sucede también dentro de la iglesia. Gente que sirve, gente que hace, gente que viene, pero nunca poder disfrutar de la plenitud de Dios como Padre. Y esto se llama espíritu de orfandad. Y el espíritu de orfandad te permite estar en la casa, comer en la casa, dormir en la casa, pero desconocer a tu Padre. Te hace estar aquí adentro, pero no disfrutar de las bendiciones del Padre, que era lo que le pasaba al hijo mayor. Y la razón por la que sucede esto es muy sencilla, pero a la vez muy compleja. Porque tenemos muy distorsionada la palabra Padre. Cuando decimos que Dios es nuestro Padre, algo dentro de nosotros de repente se mueve. Porque la palabra Padre está muy relacionada, está totalmente relacionada a las experiencias que tú y yo tuvimos con nuestro papá terrenal. Cada vez que pensamos en Padre, lo vinculamos directamente a nuestra figura paterna terrenal, y entonces el significado de la palabra comienza a perderse completamente. Y la realidad de esto es que muchos de nosotros, si no es que todos los que estamos aquí,
hemos sufrido por una falta de padre cuando estábamos creciendo. Y hemos batallado con eso. Algunos quizá conocieron a su papá. Quizá algunos tuvieron su padre junto a ellos, pero muy probablemente fue alcohólico. Muy probablemente fue violento. Muy probablemente cuando llegabas a casa había golpes. O a lo mejor era tan estricto que no podías acercarte a él, porque todo lo que hacías estaba mal. Y te daba esa sensación de no poder acercarte a tu papá, y querías abrazarlo, y querías que él te felicitara, y querías que él te dijera: hey, vas muy bien, estoy orgulloso de ti, y nunca escuchaste eso. O algunos otros quizá tuvieron la oportunidad de tener un padre en casa, pero quizá un padre que estuvo todo el tiempo trabajando y decía: no, es que no tengo tiempo para ir a buscar las boletas de mi hijo, porque tengo que ir acá al trabajo a traer dinero a la casa. O algunos que a lo mejor tienen años en el ministerio. Tu papá quizá estuvo mucho tiempo enfocado en otras personas y no en su familia, y eso distorsionó en nosotros la palabra padre. Algunos otros quizá tuvieron un padre, pero por alguna enfermedad falleció. No sé lo que pasó contigo, pero estoy seguro que alguna experiencia hemos tenido mientras pasábamos y mientras crecíamos. Algunos de ustedes, y perdón que lo diga, pero sentí que tenía que decirlo, algunos de nosotros muy probablemente fuimos abusados y queríamos que hubiera un padre ahí que nos protegiera, y no estuvo. Algunos queríamos que viniera nuestro papá al rescate para ayudarnos a salir de la depresión, de las situaciones que estábamos viviendo, y quizá no estuvo. O quizá otros tuvieron la figura paterna ideal, y gloria a Dios por eso. Pero la realidad es que creo que muchos de nosotros batallamos con estas cosas. Entonces, si tu papá era muy estricto contigo, tú crees que hay que seguir muchas reglas para acercarte a Dios. O a lo mejor si tu papá fue violento, crees que Dios está esperando con una espada desenvainada para castigarte cada vez que pecas. Muchos de nosotros crecimos con esto. Cuando yo iba creciendo, normalmente no cuento esto, pero cuando iba creciendo, nos mudamos aquí a Cancún, a Playa del Carmen hace 17 años. Yo tenía 10 años cuando llegué, tengo 27, estoy muy joven, lo sé, ¿verdad? Yo sé que me veo mucho más joven de lo que parezco, pero todo aquí se vino abajo. Mis papás comenzaron a trabajar demasiado, se enfocaron muchísimo en el trabajo, y entonces a mí me dejaban prácticamente solo. Pero entonces los días 24 de diciembre o 31 de diciembre, que eran las fechas en las que me hubiera encantado pasarla con ellos, no la pasábamos juntos. Y cuando llegaba mi papá, a veces llegaba borracho y llegaba a pegarle a mi mamá, y yo no podía hacer nada. Yo tenía 10 años, ¿qué hacía con eso? No podía hacer nada. Pero conforme fui creciendo, me di cuenta que ya tenía un poquito más de fuerza. Entonces, cuando yo veía algo así, yo me metía, y yo llegué a pelear con mi papá a golpes, y eran días sin hablarnos. Después se separaron cuando yo tenía 15 años, en mi plena adolescencia. Yo necesitaba un padre. Fueron momentos difíciles. Entonces mi papá se separa de mi mamá y entra en una depresión muy fuerte, y cada vez que yo lo iba a ver a su casa, él me decía esto: es que me quiero morir. Y vivíamos como a 15 minutos, y cuando yo escuchaba una ambulancia pasar, era un temor en mí, fuertísimo, porque yo dije: mi papá se ahorcó. Porque él me decía: un día me vas a encontrar aquí colgado. Yo estaba llegando apenas a la iglesia. Entonces la palabra padre en mí se comenzó a distorsionar completamente, y mientras comencé a conocer al Señor, me di cuenta que Dios era mi padre, pero al mismo tiempo era complicado verlo como padre. Era muy difícil ver a Dios como mi padre, porque yo lo único que veía de mi papá eran golpes, era alcohol, era insultos, era solamente eso. Entonces llegué a un
algo parecido a mi primer día con Jesús. ¿Alguien ha ido? ¿Alguien ya fue a mi primer día con Jesús? Qué bueno que fuiste. Y mi suegro, que en ese momento no era mi suegro, pero después se convirtió en mi suegro, ¿verdad? Me robé a la hija. Él no lo sabía en ese entonces, si no, no creo que no me hubiera ayudado. Me dijo: Oli, hijo, muchas veces los papás no saben lo que hacen, pero eso no quiere decir que no te amen. Pero Jesús vino a morir en la cruz para romper lo que te estorbaba entre tú y Dios Padre. Y es entonces cuando una revelación de la cruz vino a mi vida. Escúchame bien, ningún padre nace con un manual de cómo ser padre. No se nace con un instructivo de cómo criar a nuestro hijo. Simplemente la vida nos va llevando en el camino, y si no conocemos al Señor, esto se vuelve muy complicado. Pero quiero que me acompañes a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Hay buenas noticias. Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Listo? Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice: en él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y con él perdonándonos todos los pecados. Y escucha esto, por favor: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos la cruz. Déjame decirte algo: había algo que te separaba de Dios. Había algo que no te hacía poder acercarte a Dios. Pero lo que Cristo Jesús vino a hacer aquí a la tierra fue esto: fue decir: hey, hay un acta donde estaba escrito todo lo que habías hecho, bueno y malo. Entonces viene Jesús, rompe el acta, y entonces tú y yo comenzamos a tener libre acceso a nuestro Dios Padre. Muy probablemente la figura de padre que has tenido o que tuviste en tu infancia no fue la ideal, pero lo que Cristo Jesús vino a hacer contigo y conmigo fue anular en lo que había en medio de nosotros y comenzar a acercarnos a Dios Padre. El único propósito de Jesús no fue solamente para salvación, no solamente fue para sanidad, no solamente fue para liberarte, fue para acercarte con tu Padre, fue para acercarte con Dios Padre. Eso era lo que Cristo vino a hacer aquí a la tierra. Ese era el deseo, ese es el deseo de Dios. Si te das cuenta, en toda la Biblia, lo que Dios siempre ha querido es estar cerca de nosotros. Es lo único que Dios ha querido, es acercarte a ti y poder abrazarte y poder decirte: hey, te amo. Hey, te deseo, te anhelo, eres mi hijo. Te creé para que estés conmigo, no te creé para que estés lejos de mí. Te creé porque quiero tenerte cerca. Pero todo lo que hemos vivido en la vida nos ha alejado de Dios. Pero tú y yo estamos aquí esta mañana para decirle a nuestro Padre: yo quiero acercarme a ti. Yo sé que tú quieres acercarte a mí, pero hoy yo quiero acercarme a ti. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice así: acerquémonos pues confiadamente
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tu naturaleza no es vivir sin un padre, tu naturaleza es vivir cerca de los brazos de tu papá. Cristo murió en la cruz para darte un padre. Cristo murió en la cruz para darte un padre. Romanos capítulo 8, acompáñame, versículo 14, por favor. ¿Listo? Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Sabes qué significa Abba, Padre? En el arameo, era la forma en la que decían papito. Mi abuela, cuando recién llegó a la iglesia, siempre ha sido católica, bueno, siempre fue católica, y cuando oraba en los tiempos de oración me daba mucha risa, pero me hacía entender la cercanía que ella tenía con Dios, y decía: papito chulo. Dice: ay, papito chulo, que te pido no sé qué, no sé cuánto, y me daba risa, pero es similar a Abba, Padre. Cuando tú y yo decimos Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, lo que estás diciendo es papito. Papito, papito, papito. ¿Alguna vez le dijiste a tu papá papito? Imagínate decírselo a Dios: Padre, papito, papito. Es en los brazos de papá donde el temor se acaba. Pero solamente tener una revelación de Dios Padre puede transformar nuestra vida. Seguimos en Romanos 8:15 en adelante, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y muy probablemente, escucha, muy probablemente tu nacimiento no haya sido planificado. La neta, Dios tiene propósitos y estás aquí, y era plan del Señor. Pero muy probablemente como papás, la neta, de repente, no, pues ya se nos chispoteó, ¿verdad? Yo quería que Santiago se concibiera este año y que naciera el año que viene, pero Dios tenía otros planes, ¿verdad? Entonces no es que no fue planeado ni deseado, pero nuestros planes se modificaron, y muy probablemente tu concepción no fue planificada. Bueno, no pasa nada, pero nunca un padre adoptivo elige a un hijo por error. No sé si me entendiste, pero aquí dice Romanos 8 que fuimos llenados del espíritu de adopción. O sea, tú fuiste adoptado, y la adopción que vino sobre ti fue elegida por Dios. Dios no te eligió por error. Dios no te planificó por error. Lo que Dios vino a hacer con tu vida es a elegirte para que tú seas su hijo. Jesús te desea, y te desea tanto que mandó a su hijo a morir en la cruz del Calvario para tenerte cerca, para estar a tu lado, para llamarte hijo amado. Jesús rompió la barrera que nos separaba y vino a buscarnos para ser adoptados por Él. Efesios capítulo 1 versículo 3 al 5. ¿Me ayudas, Jordan? Efesios 1 versículo 3 al 5 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y escucha bien esto: según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el puro afecto, y la frase puro afecto de su voluntad está muy linda, pero si la traducimos al mexicano, yo le pondría porque se le pegó la regalada gana, porque así se le dio la gana. El puro afecto de su voluntad, porque así quiso y punto, ¿verdad? Como las mamás que de repente dicen, ¿pero por qué tengo que hacer eso? Porque soy tu madre, ¿verdad? Algo así, porque Dios quiso hacerlo. Él te adoptó, Él te llamó, Él te quiso adoptar como su hijo. Y creo que no es fácil. Creo que todos hemos vivido experiencias complicadas. Algunos quizá nunca tuvieron a su papá para que los felicitara, para que los abrazara, para que los animara, para que los motivara. Algunos quizá lo único que recibieron de su papá fueron insultos, golpes, maltratos, malas caras. Pero déjame decirte algo, Dios no es así. Dios no es así. Él ha dado absolutamente todo y lo más valioso que tenía para que tú puedas estar cerca de Él. Como te decía hace un momento, hace 1 mes y medio, Dios me dio la oportunidad de ser papá. Ha sido una locura. He podido entender otras cosas también. Y si hay algo que me encanta de estar con Santiago, es ponerlo en mi pecho. Yo no lo veo preocupado. No está pensando si mañana va a tener una casa, si mañana va a tener alimento. No está estresado porque tiene que ir a trabajar al día siguiente. Al contrario, se recuesta aquí y puede pasar horas durmiendo en mi pecho, porque sabe que tiene un padre, sabe que hay alguien que le va a abrazar, que lo va a suplir. Y si tienes hijos, yo anhelo que crezca un poquito más, poder cargarlo así, aventarlo y cacharlo nuevamente. Y si tú lo has hecho con tus hijos, déjame hacerte una pregunta. Mientras tu hijo volaba en el aire, dependiendo de la fuerza con la que lo aventabas, ¿tu hijo se veía preocupado porque creía que iba a caer en el piso? Las imágenes que yo he visto de eso es que levantas al chamaco, lo avientas y él, mientras está en el aire, se va riendo. ¿Sabes por qué? Porque sabe que va a caer en los brazos de su padre. Hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿En qué momento hemos perdido eso? ¿En qué momento perdimos de vista que tenemos un papá? Porque cuando perdemos de vista eso es cuando llega la depresión, es cuando llega la angustia, es cuando llega el temor, es cuando llega el desánimo, es cuando llega todo aquello que nos ha agobiado a lo largo de nuestra vida. Y la única razón por la que sucede eso es porque no sabemos que tenemos un padre. Y quizá tu padre te dejó, quizá te abandonó, quizá muchos años de tu vida viviste con otro papá.
nosotros no somos responsables de las decisiones de nuestro Padre, pero sí tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestro Dios Padre y decirle: quiero descansar en tus brazos. Quiero descansar en tus brazos. Y lo único que Dios va a hacer es decir: hijo, yo te he esperado por tanto tiempo. He estado aquí siempre esperándote. Puedes acercarte, abrazarme y estar conmigo el tiempo que tú quieras. Recostarte en mi pecho y descansar, porque todo va a estar bien. Déjame decirte esto: todo va a estar bien. Si Dios le da a los animales del campo, si Dios le da alimento a las aves allá afuera, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Él es tu papá. Él es tu papá. Él te quiere abrazar. Ponte de pie, por favor. ¿En qué momento, hermano, comenzamos a sentir tanta ansiedad por el futuro? ¿En qué momento nuestra vida comenzó la preocupación, la angustia, la soledad? ¿En qué momento, si tú tienes muchos años de cristiano, comenzaste a llenar tu agenda de actividades en la iglesia con el fin de llenar espacios vacíos que Dios nunca te estuvo pidiendo? ¿En qué momento creciste y creíste que estabas solo? Dios quiere esta mañana encontrarse contigo, no como un Dios lejano, sino como tu Padre. Y muchos de nosotros, para eso vamos a tener que perdonar. Que perdonar al Padre que tuviste aquí en la tierra, que muy probablemente no fue el mejor, pero fue el que te tocó. Ese papá te tocó, pero hay un Padre que te eligió. Hay un papá que te tocó, pero hay un Padre que te eligió. Eso es glorioso. A él no le importó tu condición, no le importó de dónde eras, no le importó si eras chiquito, chaparrito, morenito, güerito, no le importó eso. A él le importa nada más tu corazón, estar cerca de ti, abrazarte y decirte: hijo mío, te amo, te amo. Y siento en mi espíritu que Dios quiere abrazar a muchos esta mañana. Y mientras eso pasa, de manera sobrenatural, sé que va a haber un peso que se te va a ir quitando. Y va a haber cosas que Dios va a estar derramando sobre ti, y al mismo tiempo pesos que se te van a ir quitando. Ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor. Y dile al Señor: quiero que seas mi papá. Por muchos años te he conocido como un Dios lejano, como un Dios furioso, como un Dios que no está cerca ni pendiente de su creación. Pero hoy entiendo que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para anular el acta de decretos que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz para acercarnos a nuestro Padre. Para acercarnos a nuestro Padre. Pastor de Iglesia Restauración Cancún, y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe, porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.